Mensaje en el Evangelio de Marcos. Y os invito a abrir la palabra en el capítulo 1, Marcos capítulo 1. Y quiero hacerte una pregunta antes de empezar, o para empezar, una pregunta solemne, y quiero que la respondas no de manera, no levantando la mano ni expresándolo en voz alta, pero sí de una manera íntima, pero seria. La pregunta es sencilla. ¿Eres cristiano? ¿Puedes decir sinceramente que has nacido de Dios, que eres un hijo de Dios o una hija de Dios? Respóndete a ti mismo. Sí, no lo sé. ¿Eres cristiano? Con sinceridad puedes decir, yo he nacido de Dios, soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Permíteme hacerte otra pregunta. ¿Puedes decir con sinceridad, soy un discípulo de Cristo? Un seguidor de Cristo, un discípulo del Señor. Respóndete, sí, no lo sé. Y una tercera pregunta, ¿puedes decirme cuáles son las diferencias bíblicas entre un cristiano y un discípulo? ¿Estáis conmigo? Sí, es verdad que cristiano y discípulo, ambos términos tienen matices diferentes, pero en realidad con la Biblia en la mano nunca podremos llegar a la conclusión de que pudiera haber cristianos que no son discípulos o discípulos que en realidad no han nacido de nuevo. ¿Me estoy explicando? No se puede ser un gavilán sin ser un ave. No se puede ser un cristiano sin ser un discípulo. Y el pasaje que hoy nos ocupa, y he hecho estas preguntas porque es posible, no lo sé, no soy Dios, pero es posible que algunos hayan respondido sí a la primera pregunta, sí, soy cristiano, y no estoy seguro a la segunda. Si eres cristiano, eres discípulo, si no eres discípulo, no eres cristiano. Si eres discípulo y cristiano. El pasaje que hoy nos ocupa relata el llamado de 4 de los discípulos de Cristo. Y aunque es verdad que esta vocación de estos 4 hombres es muy particular, porque el Rey Jesús está convocando a 4 a los que va a darles autoridad para ser sus apóstoles, y la autoridad que Él les va a conferir es una autoridad singular, una autoridad que yo no tengo. Yo no soy un apóstol de Cristo. Estos 4, el Señor los estaba llamando para tener ese ministerio en medio, un ministerio fundacional en medio de la iglesia del Señor. Pero aunque digo, el llamado de estos 4 es muy particular, en otro sentido, el llamado de estos 4 contiene marcas que se aplican a cada cristiano en cada lugar, en cada generación. Y lo que quiero es que el Señor me dé la gracia en esta mañana, y déjame que ponga el reloj aquí delante de mí, aquel no logró verlo bien, estoy ya... En realidad tampoco es que le preste yo mucha atención. Lo que quiero es que el Señor me dé la gracia para hablar, en primer lugar, al corazón de los que ya son discípulos. Lo que quiero es echar leña al fuego de tu devoción. Quiero alentarte y quiero fomentar en ti la decisión que has tomado de seguir al Señor hasta las últimas consecuencias. Quiero echar leña a ese fuego. Pero también oro para que el Señor me dé gracia para hablar al corazón de aquellos que todavía no son discípulos de Jesús. Todavía no tienen este tipo de relación con el Señor. Y yo quisiera
hablar a tu corazón. Tal vez estás aquí y escuchas las enseñanzas de Jesús de buena gana, pero todavía no has resuelto irte en pos de Él con todo. Y yo espero que mientras yo te hablo desde este lugar, también el Señor hable contigo. Vamos a leer entonces los versículos 16 al 20, Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20. Y dice la palabra del Señor: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Por cierto, ¿qué pasa con Zebedeo? El Señor Jesús llama a dos de sus hijos. Parece que le da un golpe en la línea de flotación del negocio. Se lleva a Juan y Jacobo. ¿Qué pasa con Zebedeo? Déjame que lo deje ahí. Luego tal vez diga algo de Zebedeo. Pero quiero que miremos esta escena y que la sopesemos y que el Señor nos ayude a entender algunas cosas. Vamos a orar. Señor, te necesitamos en esta hora. Necesitamos que abras nuestro entendimiento, que ensanches nuestro corazón, que lo calientes con tu fuego, que nos muevas, Señor, también en pos de ti. Necesitamos tus milagros, Señor, y que tú, Dios mío, te pasees en medio de este lugar. Señor, porque no necesitamos palabra de hombre, no necesitamos idea elocuente, necesitamos el poder del Evangelio. Señor, haciendo proezas en medio de nosotros. Necesitamos tu presencia, necesitamos ojos para ver tu gloria, oídos, Señor, para escuchar y entender tu verdad. Por eso te pedimos, Dios mío, que lo hagas, Señor, en medio de tu pueblo. Amén. Amén. ¿Qué hace Jesús en la orilla de Galilea? Galilea de los gentiles. La ciudad asentada en tinieblas. La ciudad asentada en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Qué hace Jesús en la orilla del lago esa mañana? En la región de Galilea. ¿Qué le mueve? ¿Qué lo impulsa? ¿Qué lo constriñe? ¿Qué ha hecho que Jesús se levante de la cama, que se calce sus sandalias y que descienda al lago? ¿Qué lo mueve? El amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor que arde en su corazón. Ahora, es necesario decir que esta no es la primera vez que Pedro, Andrés, Juan y Jacobo se encuentran con Jesús. Eso ha ocurrido aproximadamente un año antes. Recordáis que, y si no lo recordáis yo lo comento, Andrés y Juan, casi con toda seguridad, eran discípulos del Bautista. Y estaban allí cuando Juan el Bautista señaló a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Y al escuchar a Juan el Bautista, Andrés y Juan habían seguido a Jesús. Cuando Jesús se dio cuenta que estos dos caminaban detrás de él, dijo: «¿Qué queréis?». Y ellos le dijeron: «¿Dónde moras? ¿Dónde vives?». Y Jesús les dijo: «Venid y ved». Y como llegaron y el día estaba avanzado, la Escritura nos dice, concretamente el apóstol Juan en su Evangelio nos dice que pasaron allí con él, se quedaron allí el resto del día con él, porque era la hora 10:00. Y luego nos dice que Andrés buscó a su hermano, Simón Pedro. Y cuando Jesús vio a Pedro llegar, le dijo: «He aquí tú eres Simón, tu nombre será llamado Pedro». Cefas. Y seguramente, no lo dice el evangelista, pero seguramente Juan buscó a su hermano Jacobo. Así que estos cuatro ya se habían encontrado con Jesús por lo menos alrededor de un año antes. Habían creído de alguna manera en él. Pero lo que está pasando ahora es que el rey se acerca a ellos para reclutarlos, para hacerlos sus discípulos, para hacerlos sus hombres, los hombres del rey y los hombres del reino.
para enrolarlos de manera permanente, de manera irreversible, en la aventura más gloriosa, en la aventura más extraordinaria. Así que vamos a acercarnos a la orilla del lago. Quiero dividir este mensaje y el texto que nos ocupa en 3 apartados, grandes apartados. En primer lugar, un llamado. En segundo lugar, una promesa. En tercer lugar, una respuesta obediente. Un llamado, venid en pos de mí. Una promesa, haré que seáis pescadores de hombres. Y una respuesta obediente, le siguieron. Voy a cambiar un poco el orden. Vamos a comenzar con la promesa. Así que, ¿estamos todos juntos? Mira a los 4 en su faena. Bueno, tal vez no tienen el trabajo más glamuroso. Tal vez nunca van a llegar a ser ricos, pero tienen un trabajo honrado. Y pueden ganarse las habichuelas y traer el pan a su casa. Estos 4 no son como los muchachos que se sientan distraídos en las plazas consumiendo tiempo, intentando estirar al máximo la adolescencia, esquivando la responsabilidad y el curro, haciéndole ascos a los rigores del trabajo. No, estos 4 no tienen tiempo que perder. Tienen una misión. Tienen que lanzar la red, tienen que encerrar el máximo número de peces. ¿Por qué? Porque hay facturas que pagar, hay sueños que quieren cumplir y además no son baratos. Quieren renovar los muebles de la cocina, tal vez. Quieren darle clases particulares de griego al chiquillo, comprar algún remedio para la suegra, pasarle la ITV a la barca, yo qué sé. Hay facturas que pagar y hay sueños que quieren cumplir. Ellos no tienen tiempo para perderlo jugueteando, cazando Pokémon. Son hombres con una misión, son hombres con una tarea, son hombres que tienen un trabajo honrado. Pero de repente llega Jesús, el Rey. Acaba de anunciar que el reino se ha acercado. El tiempo es ya, el tiempo es hoy. El reino se ha acercado, está aquí, está en medio de vosotros. Esa dimensión donde el Señor manda y donde su voluntad se acata y se obedece con alegría y con gozo, con pasión. Y Jesús les habla de pescar hombres. Hasta aquí se han estado metiendo noche tras noche en el lago para capturar peces. Pero si a partir de aquí oyen la voz de Jesús de Nazaret, van a entrar no en el lago sino en ciudades y aldeas para traer personas a los pies del Rey. Y no es que Jesús desprecie sus faenas, que como he dicho son honradas. Pero Jesús en este momento les está invitando a la tarea más noble, al trabajo más extraordinario. De hecho, les está prometiendo que si ellos le siguen, los va a enrolar en la empresa más extraordinaria de todas: ganar almas. Sacar a las personas de las tinieblas y llevarlas a la luz. Arrancarlas de las garras de la muerte y conducirlas al abrazo de aquel que es la vida, con mayúscula. Salvarlas de la anarquía, salvarlas de la desesperanza, de la oscuridad, de la vergüenza, para que descansen en el reino de los cielos. Lo que les está prometiendo es ser sus colaboradores. Es ser sus valientes, es ser sus embajadores. Jesús sale de casa y se arrima al lago. Y mientras camina, él ve cientos de pescadores tal vez que faenan en las aguas del lago. Pero Jesús no está pensando en peces, Jesús no está pensando en las artes de pesca. Jesús está pensando en multitudes. Y su corazón late deprisa, porque Él había sido designado por Dios para llevar muchos hijos a la gloria. Y esa es su pasión, llevar muchos hijos a la gloria. Y ahora se les acerca y lo que les promete es hacerlo y hacerlo contando con ellos. Convertirles a ellos en colaboradores, en sus embajadores, en sus instrumentos. Eso es lo que Pablo entendió cuando él recibió su apostolado de parte de Jesucristo. Todo esto, el evangelio, la gloria, la gracia, proviene de Dios, dice él cuando escribe a los Corintios en su segunda epístola.
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, ¿ven la idea? Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Jesús les está diciendo, si vienes conmigo no te ofrezco una almohada, no te ofrezco una vida fácil, no te ofrezco una vida cuesta abajo, pero sí te ofrezco una visión celestial ardiendo en tu pecho. Sí te ofrezco un propósito glorioso, una empresa que es inmortal. Prometo emplearte en el trabajo más honorable de todos los trabajos que existen. Escoge el lago o el mundo, peces o personas, tu negocio o mi causa, tus pequeños planes, tu pequeña historia o mi gran plan trazado en las entrañas de la eternidad y la gran historia. Te ofrezco moverte en esta cuarta de tierra o venirte conmigo al ojo del huracán. Debes elegir entre tu agenda y la mía. Hermanos, cada discípulo, el llamado a seguir a Jesús incluye una promesa de estar ubicados en el centro, de alguna manera, en el ojo del huracán, activos, teniendo comunión, teniendo participación, teniendo parte y suerte en la gran historia, en la gran misión del Señor. Si eso no te anima, ya no sé lo que decirte. Es verdad que algunos serán apartados de sus labores, como estos 4. Tendrán que dejar su negocio, tendrán que salir de tendrán que salir incluso de su tierra, como tenemos personas aquí que han tenido que dejar su tierra, dejar su familia para responder al llamado de Dios. Hay otros que no tendrán que hacer eso. A algunos el Señor les dijo, deja todo y sígueme. A otros les dijo, no, vuelve a tu casa, quédate allí. Pero tanto unos como otros son pescadores de hombres. Cuenta a los tuyos, dile a los tuyos, pesca personas, gana almas para el reino de los cielos. Y aquí no estamos solo hablando de personas que todavía no han tenido un encuentro salvador con Cristo. Los que han tenido un encuentro salvador con Cristo también son almas a las que hay que servir y ministrar. Todo discípulo de Cristo, toda persona, hombre o mujer, viejo o joven, que ha recibido el llamado de Dios, recibe un llamado a ser partícipe de la gran operación rescate, la tarea de los siglos, a estar en el centro de la escena con Jesús, rescatando personas, ministrando personas, sirviendo a las almas. Tener comunión con Cristo Redentor. Tener comunión con Cristo Salvador. Hermanos, que el Señor nos libre de tener corazones mezquinos y estrechos, cuya más alta ambición es vestir a la moda y guardar la línea. O tener una casa bonita, o tener una familia y niños sanos. Algunas cosas son más importantes que otras de las que he dicho, pero hay una visión más grande. Hay una visión celestial que se le metió en los tuétanos al apóstol Pablo y de la cual él pudo decir, no he sido rebelde a la visión celestial. He caminado y he sufrido y he participado de este llamamiento. No he sido rebelde a la visión celestial. Ser discípulo de Cristo es ser invitado, es ser introducido en la gran tarea. Que el Señor nos emocione con esto. Si el Señor te llama a pescar hombres, estoy tuneando una frase de Spurgeon. Pero bueno, me sirve. Si el Señor te llama a pescar hombres, no te rebajes a ser un rey. Si el Señor te llama a pescar hombres, no te rebajes a ser un rey. Alguien dijo,
Estar perdido es estar obsesionado con uno mismo. Eso es estar perdido. Y el Señor te hace una promesa. Voy a involucrarte en la gran misión. Voy a llevarte conmigo como mi colaborador. Voy a hacerte partícipe de la gran historia. Voy a poner tus dos pies en el gran camino. Y yo alabo al Señor por eso. Ahora algunos pueden quizá decir, bueno, tiene sentido. Jesús está iniciando su ministerio, necesita hombres que le echen una mano. Bueno, en parte sí. En parte sí, la mies es mucha, los obreros son pocos, pero quiero que adviertas algo importante, hermano, para que no te envenenes. Estos potenciales hombres del reino son 4 catetos de Galilea. No lo digo yo, lo dice nuestro hermano Lucas en Hechos, que dice que cuando ellos testificaron delante del Sanedrín, los que estaban allí se quedaron admirados, se quedaron, de hecho, confundidos de ver cómo hablaban Juan y Pedro, siendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Es decir, sin estudio y sin cultura, sin mucha educación. Eran 4 pescadores, vamos, que no eran la crème de la crème. Eran los donadies, los sin fuerza. No tenían influencia, no tenían prestigio. Hermanos, la misión es gloriosa, pero los misioneros no. No son la gran cosa, no brillan con luz propia, no están chetados. Son sencillos, ni tienen prestigio, ni tienen influencia social, ni son muchos, ni son sabios, ni son fuertes, ni son elocuentes. No cuentan con el patrocinio de gente importante. ¿Por qué? Hermanos, porque Dios ha decidido que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Quiero leeros un relato medio cómico que hay en este libro, Discipulado que Transforma. Es un memorándum, es una carta de una consultoría Jordán, dirigida al Señor Jesús. Para Jesús, hijo de José, taller de carpintería, Nazaret. De parte de Consultoría Jordán, Jerusalén. Estimado Señor, muchas gracias por enviarnos los currículum de las 12 personas que has seleccionado para que ocupen los cargos de gestión de su nueva organización. A todos ellos les hemos aplicado nuestro sistema de selección. Hemos cotejado los resultados con nuestra base de datos y también han tenido una entrevista personal con nuestros psicólogos y asesores laborales. Todos hemos llegado a la conclusión de que sus candidatos no tienen el trasfondo necesario, no cumplen los requisitos académicos, ni tienen las aptitudes ni la vocación necesarias para formar parte de la empresa de usted. No entienden el concepto de equipo. Le aconsejamos que continúe buscando personas que puedan probar su experiencia y eficacia en el campo de la administración. Simón Pedro es emocionalmente inestable y de temperamento fuerte y rebelde. Andrés no tiene ninguna cualidad para el liderazgo. Los 2 hermanos, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, anteponen sus propios intereses a la lealtad. Tomás es muy escéptico y su tendencia a cuestionar las cosas puede desanimar al resto. En cuanto a Mateo, tenemos la obligación de comunicarle que las autoridades financieras de Jerusalén le han abierto un expediente. Tadeo y Jacobo, el hijo de Alfeo, han presentado en varias ocasiones conductas radicales y trastornos maníaco-depresivos. Sin embargo, uno de los candidatos parece tener cierto potencial. Tiene habilidades sociales y una mente apta para los negocios. También tiene contactos con altos cargos. Tiene mucha motivación, ambición y es responsable. Le recomendamos a Judas Iscariote como director de la administración de su empresa. Y como su mano derecha, todos los demás candidatos quedan, a nuestro parecer, descartados. Le deseamos lo mejor en su nueva empresa. Atentamente, Consultoría Jordán. Pero hermanos, el Señor lo hace de manera diferente. El modus operandi de Dios es diferente. Y el Señor
escoge a las personas de tal manera que se asegura que la gloria será para Él y solo para Él. El Señor reúne a una panda, y no lo digo en plan descalificativo hacia las personas, en plan de menosprecio hacia la persona, para mostrar que el poder, que la gloria, que la alabanza debe ser para Él. Y no solamente se asegura que la gloria será suya, y no de un modo egoísta. Cuando el Señor se asegura la gloria para Él, lo hace para salvarnos, para evitar que nos volvamos locos, para evitar que pensemos de nosotros más allá de nosotros mismos, para evitar que nosotros lleguemos a pensar que si las cosas han sucedido, han sido por nuestra capacidad o por nuestra habilidad o por nuestra inteligencia o por nuestra lealtad. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice Pablo. ¿Para qué? Para que nadie sueñe siquiera con flipar con el envoltorio. Para que sea evidente a todos que el poder es de Dios. Que lo hermoso viene de arriba, viene de lo alto y que no es nuestro. El Señor se sirve de los nada. Lo que no es, dice Pablo, en la Reina Valera del 60. Lo que no es, para avergonzar lo que es. Mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios, según la carne. Ni muchos poderosos, según la carne. Ni muchos fuertes, ni nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo escogió Dios. Y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se pavonee en su presencia, a fin de que nadie se envanezca, a fin de que nadie se tire besito a sí mismo, a fin de que el aplauso sea únicamente para Dios. Hermanos, somos convocados por Dios a una misión gloriosa, y no somos convocados a la misión de las misiones, la misión de Dios, la misión con mayúscula, por ser lo que somos, sino a pesar de ser lo que somos. Hermanos, yo no buscaré ser pobre ni vil, no buscaré ser odiado ni débil, pero tampoco buscaré ser rico, ni alcanzar prestigio, ni ser fuerte. A veces me parece que la iglesia está demasiado preocupada por alcanzar prestigio, por ensanchar sus recursos delante de los hombres, por presentarnos como gente muy respetable y que toda la sociedad nos respete mucho. Bueno, si viene, fenomenal. Hombre, prefiero eso que un escupitajo. Pero no lo buscaré. No lo buscaré. A veces Jesús tuvo prestigio, por momentos Jesús tuvo prestigio, pero no lo buscó. Más bien al contrario, más bien se escondía, huía cuando querían hacerle rey. Muchos creyentes han sido colocados por Dios en lugares de prestigio. La reina Esther, José, que llegó a ser segundo en Egipto, William Wilberforce. Pero la iglesia no debe estar preocupada en conseguir estas cosas. Así que una gran misión, una misión gloriosa, y no por ser lo que somos, sino a pesar de ser lo que somos. Porque ese es el modo de operar de Dios. Exhibirse sobre la plataforma de nuestra debilidad y de nuestra impotencia. Pero algo más que está implícito en esta promesa. Hemos empezado con la promesa, estoy en el primer punto, es el más largo de todos, para que nadie desespere. Y hemos dicho que la promesa se incluye estar involucrados en la gran misión. Tener un propósito que nos dé alas. Pero la promesa también incluye, y no te pierdas ahora aquí, una transformación interior. Observa lo que Jesús les dice. No solo les promete una ocupación gloriosa, como he dicho, no solo dice que pescarán hombres, sino que Él los convertirá
en ganadores de hombres, que es un poco diferente. Las palabras del Señor incluye no solo la propuesta de una misión más grande que la misión que tienen en el lago, sino la promesa de una transformación espiritual, una transformación interior. Haré que seáis, ¿lo estás viendo ahí en el texto? Haré que seáis, haré que seáis. Ahora mismo no lo soy. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, porque estáis pescando peces. En segundo lugar, porque no tenéis las agallas, no tenéis la compasión, no tenéis el poder, no tenéis la pericia, no tenéis la autoridad para ser mis colaboradores en esta tarea. Ni lo estáis haciendo, ni estáis en condiciones de hacerlo. Pero yo haré que seáis. Voy a hacer cambios tan profundos en vosotros. No me importa que seáis 4 pescadores y que lo único que sepáis hacer, que no entendáis de letras, ni hayáis leído las obras clásicas. No me importa que no sepáis escribir un currículum. No me importa que la gente no os conozca. Voy a hacer cambios tan profundos en vuestro corazón que no solamente vais a conquistar hombres, no solamente vais a arrancar hombres de las tinieblas y traerlos a la luz, sino que vais a querer hacerlo. Vais a experimentar dentro de vuestros huesos el empuje de mi compasión. Vais a ser investidos de autoridad, vais a ser llenos de sabiduría, vais a recibir de nuevo, vais a tener las agallas necesarias para poneros en el frente, en medio de las brechas. Yo haré que seáis. Y lo voy a hacer de tal manera que cuando estéis haciendo la labor, el yugo os resulte amable y la carga ligera. Hermanos, ir a pescar hombre sin llevarlo en la sangre es encarar una jornada insufrible. Es subir una cuesta interminable. Pero lo que Jesús les está diciendo es que lo van a llevar en la sangre. Yo haré que seáis pescadores de hombres. No solamente os doy un encargo, sino os doy una nueva mentalidad, os doy un nuevo código en vuestro interior, os regalo un nuevo ADN. ¿Recuerdas a Jesús caminando en la orilla? Jesús se ha levantado temprano, se ha calzado sus sandalias y ha salido a la calle. Se encamina hacia el lago y ve a la gente, pero él late por una cosa: llevar hijos a la gloria. Una familia de muchos hijos semejantes a Él mismo, que hagan las delicias del Padre. Una esposa redimida de las tinieblas. Un pueblo santo, celoso de buenas obras. Él clama por eso. Ese es el galardón que tiene todo el rato delante de sus ojos. Y por eso se entrega a la cruz y al servicio con alegría. Él tiene sobre su alma el peso de las multitudes. El amor lo constriñe, lo impele, lo impulsa. Precisamente, él se lleva a Juan y a Jacobo y parece, y lo digo entre comillas, reventarle el negocio a Zebedeo. Yo sé que tenía más jornaleros, ¿no? Pero llevarse a los 2 hijos porque ama a Zebedeo. Él escoge a estos 4 porque ama a las multitudes. Él escoge a estos 4 porque te ama a ti, porque me ama a mí, porque quiere alcanzar a un pueblo de toda lengua, de toda tribu, de toda raza, de toda nación. Por amor. Pero eso es lo que Él está de alguna manera prometiendo implantar en el corazón de Andrés y Pedro y Juan y Santiago. Ese mismo peso, esa misma compasión, ese mismo calor, esa misma habilidad, ese mismo poder, esa misma autoridad.
quiere implantarla en el corazón de esos 4 para hacer de ellos pescadores de hombres. Hermanos, el cristianismo no consiste en palabras. Decíamos algo de esto el viernes. No consiste en palabras, sino en poder. El cristianismo va de la invasión de una vida sobrenatural en nuestro corazón. Y poníamos el ejemplo de 1 Corintios 13, uno de los pasajes más incómodos de todos los pasajes del Nuevo Testamento, por lo menos para mí. Es bonito, es poético, es precioso, es una maravilla, pero arrincona. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y a veces nos acercamos a este texto y decimos, uy, estoy para el arrastre. Reconozco que hay rencor en mi corazón. Y en un sentido entiendo esta manera de pensar. Así que lo que tengo que hacer para ser una persona amorosa es no guardar rencor, no llevar cuentas del mal. Tengo que perdonar, tengo que soltar a los que me han hecho daño. Bien, entiendo, pero cuidado porque este no es el camino del Evangelio. No es dejar de guardar rencor para llegar a ser amoroso. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es algo más poderoso que eso. El apóstol Pablo está diciendo que el amor no guarda rencor. Punto. Está informando que el amor no hace nada indebido, que el amor no tiene envidia. Por lo tanto, yo no tengo que soltar la envidia y el resentimiento para llegar a ser una persona amorosa. Ese es el camino ético, pero no es el camino del Evangelio. Yo tengo que ser invadido, lleno del amor de Cristo. Y cuando esa vida toma posesión de mí, cuando ya no yo, sino Cristo vive en mí, cuando vivo en el Espíritu y por el Espíritu, entonces soy guiado por el Espíritu y el fruto del Espíritu es, y entonces no tengo envidia, no guardo rencor, no hago nada indebido, no busco lo mío. Pero no es el camino de repararme, de enmendarme, de parchearme, de hacer todos esos cambios para llegar a ser la persona amorosa. Es la invasión de una vida desde lo alto. Él lo hace en mí, haciendo Él en vosotros lo que es agradable al Padre por Jesucristo. Él lo hace. Es su poder. Es su gracia que actúa poderosamente en mí. Él es el que produce el querer. Él es el que produce la capacidad para hacer. Él es el que nos invade, el que toma posesión. De repente no creo, soy un incrédulo, tengo ganas de pelear contra Dios. Y entonces el Señor me dice, vive. Y creo. No tengo que esforzarme, no tengo que decir creo. Israel cree. No, creo. Lo estoy viendo. Me ha pasado algo. Dios ha hecho algo. Ha trastornado mi mente en el buen sentido. Ha transformado mi corazón. Soy una nueva persona. Creo. Ya no quiero pelear con Dios. Quiero besar a Dios, quiero besar al Hijo, quiero que Él me gobierne, quiero que Él me haga andar en su voluntad. Le amo sus cosas. ¿Me explico?
El cristianismo no es palabras, es poder, es la invasión, es la recepción, es la suministración constante de una vida más alta, es que nos transforma espiritualmente, íntimamente, desde dentro hacia afuera. Yo haré que seáis. Ahí está Pedro, el cortaorejas. El hombre inestable. Pero el apóstol tierno, el pescador de hombres. ¿Por qué? Porque Jesús hace que sea. Yo haré que seáis. No solo está prometiéndoles llevarles, involucrarles en la misión más gloriosa, está prometiéndolos transformarles íntimamente para que sean como Él. No solo quiere que colaboren con Él, sino que colaboren a gusto, que colaboren desde lo más profundo de su corazón. No solamente quiere que tengan intimidad o comunión con Él en la faena, sino en las motivaciones del corazón. ¿Y qué me dice de Juan y Santiago, Jacobo? Estos querían calcinar a los samaritanos con fuego del cielo. ¡Qué bendición! ¡Qué pastores! Si hubiesen quedado sin rebaño en una semana. Pero Jesús les dijo, yo haré que seáis. Yo haré que seáis. Yo haré que seáis pescadores de hombres. Ay, hermanos, no se trata, como decíamos el viernes, no se trata de dar naranjas para llegar a ser un naranjo. Tengo que dar naranjas. Tengo que dar naranjas porque tengo la meta de llegar a ser un naranjo. No, hermano, es al revés. Tienes que ser transformado en tu naturaleza. Tienes que cambiar el ADN. Tienes que mutar. Y entonces dará naranjas de manera natural. Recordé mientras preparaba este mensaje una canción de Marcos Vidal. ¿Me permitís que la lea? Esta canción nos humilla, por lo menos a mí. Habla de una pasión y de un sentir, pero yo digo amén, quiero ser así. La canción dice, soy pescador, no me pidas que me quede a descansar, no me hables del calor ni del hogar, no pongas la mesa, que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa. Solo entiendo el lenguaje de la luna si el vaivén de las olas me acuna. Y si hay peces en el mar, yo tengo que salir a pescar. Esa es mi meta. Surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora. Remar y resistir hasta que salga la luz de la aurora. No tengas compasión, porque esta es mi misión. No tengo otra pasión, soy pescador. Y estoy aquí. Se me juzga por salir a navegar. Por ser terco, temerario y no esperar cuando hay tormenta. Por intentar seguir el impulso que me quema el corazón, que ha llegado a convertirse en mi obsesión y que me alienta. Surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora. Remar y resistir hasta que salga la luz de la aurora. No tengas compasión porque esta es mi misión. No tengo otra pasión. Y remar y resistir hasta que salga la luz de la aurora. No tengas compasión, porque esta es mi misión, no tengo otra pasión, soy pescador. No insistas más. Sé que voy ensangrentado, y es normal, porque el cielo llueve piedras de cristal que a veces cortan. No sufras más por mí. No estoy débil, ni acabado, no estoy mal. Y si tengo el pelo blanco es por la sal. Y no me importa. Soy pescador. ¿Quién puede decir, Señor, haznos pescadores de hombres?
En la casa, en el hogar, hazme un pescador de hombres. En el trabajo, en la calle, en la iglesia, en medio de los hermanos, hazme un siervo para traer a los hombres al conocimiento de ti. Para traer a los que ya te conocen a un mayor conocimiento de ti. Para traer a los que ya te aman a un mayor amor por ti. Para traer a los que te odian a un entendimiento de tu bondad, para que te admiren. Hazme un pescador de hombres. La promesa, te voy a emplear, no en un trabajito cualquiera. Te voy a llevar al ojo del huracán. Te voy a poner en el centro de la gran historia. Voy a hacerte un colaborador mío. Te voy a pegar a mis lomos. Y voy a hacer que seas un pescador de hombres. Sí, tú, que no sabes hacer la O con un canuto, vas a rescatar a hombres y a mujeres de las tinieblas a la luz. Y lo vas a hacer con la misma... Con esa pasión que me mueve a mí, también el mismo amor de Dios te constreñirá y te impulsará y te motivará a ti. Y de alguna manera, aunque sea de una forma débil, conocerás el sentir de mi corazón y conocerás el gozo de mi corazón. Conocerás mis lágrimas y conocerás mi risa. Bien. En segundo lugar, un llamado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Sígueme. Ven en pos de mí. Venid en pos de mí. Vente conmigo. ¿Alguien quiere estar en el ojo del huracán, sentir lo que Dios siente y colaborar con su misión? El Señor te dice lo que aquellos 4. ¿Qué tienes que hacer? ¿Apuntarte a un curso bíblico? ¿Qué tienes que hacer? ¿Ir a una conferencia? ¿Leerte un libro? ¿Qué tienes que hacer? Seguir en pos de Jesús. Recibir su enseñanza. Aprender de Él. Sé mi aprendiz. Tenme como tu maestro. Debes ligar tu corazón no a un programa, no a una congregación, por muy importante que sea la congregación, no a una enseñanza, no a una confesión teológica. Debes ligar tu corazón a mí, a mi persona. Yo debo ser el ombligo de tu mundo. Yo debo ser el que llene todo el paisaje. En mí se deben anclar tus ojos. En mí se deben concentrar tus afectos. A partir de ahora, debes asumir el compromiso de poner tus pies sobre mis huellas. Ser cristiano no es menos que tener este tipo de relación con Jesús. No todos los evangélicos la tienen. Por eso todos los evangélicos no son cristianos. Ser cristiano implica tener este tipo de relación con Jesús. No todos los evangélicos tienen este tipo de relación con Jesús. Por eso, no todos los evangélicos son cristianos. Descubrí para mi consternación, por medio de un artículo en Protestante Digital, espero no meter la pata al decir esto, que nuestro admirado Martin Luther King, pastor bautista negro de Estados Unidos, que el Señor usó en la lucha contra el racismo en Estados Unidos, y que el Señor se valió de él en varios sentidos, mantuvo una amante hasta el día de su muerte. Al parecer todos lo sabían, menos yo. Yo no había leído su historia. Escribimos de él, viene en portadas de nuestras revistas bautistas.
Me pregunto qué diría el apóstol Pablo de él. Porque una cosa es caer en pecado, como hizo David, y como has hecho tú y yo, ya sea en ese área o en otra. Una cosa es caer en pecado, y otra cosa es vivir en pecado, de manera impenitente. Me pregunto qué diría el apóstol Pablo de él. Bueno, nadie es perfecto. Israel, no juzgues. ¿O yo no he leído bien la Biblia? ¿O hay algo mal en nuestros corazones cuando hablamos de esa manera? Un discípulo, es decir, un cristiano, es decir, un discípulo, es alguien que cree lo que Cristo dice y hace lo que Cristo manda. Y no se puede ser un discípulo de Jesús teniendo una amante. Punto. Porque el discípulo pone sus pies sobre las huellas del Maestro. Los discípulos de Jesús están llenos de contradicciones a veces, de debilidades, de restos de pecado. Los discípulos de Jesús pecamos muchas veces para vergüenza nuestra. Pero nos levantamos y seguimos y retomamos la resolución firme de obedecer al Señor y andar en su senda. Y quizá por temporadas podemos permanecer caídos, mordiendo el polvo, comiendo basura. Pero realmente, si el Espíritu de Dios está en nosotros, no podremos estar así por mucho tiempo. Que si Dios lo usó, sí, como usó a la burra de Balaán, como usó al rey Ciro, como usó a Faraón en algún momento, como usó al diablo con Job, que si Dios lo usó, sí, Dios lo usó. No puedo decir si era creyente o no, si era discípulo o no, pero si no se arrepintió de su pecado. Yo sí tengo una palabra objetiva que tiene la autoridad del Dios omnipotente, que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. ¿Lo digo con superioridad? No. Lo digo por amor a la fidelidad de Cristo. Ser cristiano no es nada menos que eso. Os voy a repetir, ser cristiano no es nada menos que tener una relación de aprendiz con Cristo, donde uno asume el compromiso irreversible de poner sus pies sobre su huella. No se puede ser cristiano y ser un asesino y ser un falso y andar mintiendo. No se puede ser cristiano y conservar un amante. No se puede ser discípulo de Cristo porque el discípulo de Cristo cree lo que Cristo dice y hace lo que Cristo manda. ¿Eso es ideal? ¿O eso es apuntar demasiado alto? Vamos a ser realistas. Eso es ser realista. Porque el cristianismo es un milagro. Si no hay milagro, no hay cristianismo. El cristianismo es vivir por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Y si alguno tiene el Espíritu, entonces vive por el Espíritu. Y hace morir las obras de la carne. Sí, se puede vivir. Seguir a Jesús sin tener amantes, sí, se puede perdonar, ser lleno de amor para perdonar las cosas que el mundo se echa las manos a la cabeza. Sí, se puede vivir en una vida creciente, no perfecta de santidad de este lado de la eternidad, pero sí se puede vivir en santidad. Esto no es un cuento, esto no son frases bonitas que tengo que decir aquí. Esta es la realidad de la vida cristiana. Y todo lo que sea por debajo de esta raya no es cristianismo, es un cristianismo de plástico, no sirve para nada. Tu cielo es un cielo de plástico. Y tu Jesús, tu criado.
que Dios te ayude no te hace cristiano. Querer que Dios te ayude no te hace cristiano. El cristiano quiere que Dios sea Dios. El cristiano quiere que Dios sea Dios en su vida, no que Dios le ayude. Por supuesto, necesita su ayuda, pero el cristiano de verdad quiere que Dios sea Dios. Tener a Jesús como el jugador que guarda un as en la manga es no tener a Jesús en absoluto. Él viene como Señor y como Maestro, y si tú no eres siervo y aprendiz, no tienes parte con Él. Si la voz de Jesús es una de las más importantes para ti, olvídate. La voz de Jesús y la enseñanza de Jesús y la palabra de Jesús tiene que estar en el centro del centro del centro de tu vida. Somos invitados a una misión gloriosa, sin ser nada del otro mundo. Somos invitados al ojo del huracán, a la misión de Dios. Habiendo experimentado una profunda transformación espiritual por la operación directa y soberana de Cristo en nosotros. Como el barro que le da forma, como el alfarero que le da forma al barro. Pero esto ocurre en el contexto de una relación personal con Jesús, de un seguimiento radical del Maestro. Quiero preguntarte de nuevo, ¿eres discípulo? Queridos amigos, hermanos, o estamos siguiendo a Jesús o no lo estamos siguiendo. No hay término medio. Yo no quiero ser un consumidor de sermones. Yo no quiero ser un predicador de sermones. Yo no quiero ser un religioso comprometido con el proyecto y el programa de una iglesia. Yo quiero ser un aprendiz del Señor. Yo quiero seguirle a Él. Yo quiero tener una relación vital con Jesús, mi Maestro y mi Señor. Hermanos, no es suficiente dejarse el pellejo con los proyectos y las faenas de la iglesia. No es suficiente estar aquí y allí, trabajar, venir. No es suficiente, eso es bueno, pero no es suficiente. Quiero preguntarte, todo eso, entrar, salir, predicar, limpiar, ir a los cultos, todo eso tiene sentido en el contexto de esta relación vital, íntima, de discipulado, donde sigo al Señor, donde amo al Señor, donde soy transformado por el Señor. ¿Tienes tú esa relación o te estás relacionando solo con una iglesia? Por favor, escúchame. Cada persona que está aquí, ¿con quién estás tú relacionándote? ¿Con quién a quién estás tú ligado? ¿Estás ligado a una iglesia? ¿Solo a una iglesia? ¿O eres un discípulo de Cristo? Un discípulo del Señor. Y por último, una respuesta obediente, y esto lo voy a hacer muy rápido. Dice que le siguieron. Le siguieron. Le siguieron es más que le escucharon. Le escucharon y le siguieron. Le siguieron es más que se entusiasmaron con lo que escucharon. No, le escucharon, se entusiasmaron con lo que escucharon y le siguieron. Le siguieron es más que decir que le iban a seguir. No, le escucharon, se entusiasmaron con lo que escucharon, le dijeron que le iban a seguir y le siguieron. De hecho, lo hicieron. A lo mejor ni siquiera se lo dijeron, sencillamente soltaron los aparejos, soltaron las artes de pesca y se fueron caminando detrás de Jesús. Hermanos, a veces nos emocionamos mucho y decimos mucho, pero al final, mucho ruido, eso, y pocas nueces. Y le siguieron sin dilación, dice al punto, dice luego.
Luego dejaron las redes. Esa palabra nosotros la solemos entender mal. ¿Luego de qué? ¿Luego de qué? ¿Que se echaron la última partida? Y luego se fueron. No, esa palabra en el griego es al punto, enseguida, inmediatamente, ipso facto. Jesús les hace ese llamado y enseguida ellos responden al llamado, al punto. Así que es una obediencia inmediata, sin dilación. Hermanos, una obediencia que se posterga es desobediencia. Obediencia que se posterga no es obediencia. Y además fue una obediencia sin condiciones, sin tener ningún control sobre los caminos que el maestro de Nazaret escogería. Oye, Señor, sí, te sigo, pero oye, prométeme que no vas a ir por alguna... prométeme que esto no me lo... No, esta es una obediencia no solo inmediata, es una obediencia incondicional. Y el discípulo de Cristo no pone condiciones. No exige tener cierto control. No lo necesita. ¿Sabes por qué? Porque se fía del Señor. El Señor no es un psicópata. Algunos piensan que el Señor es un psicópata. El Señor es un padre, es un marido. El Señor es bueno. Él no nos va a tirar por el barranco. Él no nos va a conducir a un callejón sin salida. Él no nos va a meter en el hoyo. Él nos va a conducir a la gloria, a la alegría, a la victoria, a la libertad. El Señor no es un psicópata, es un Padre bueno. Por eso el discípulo responde sin poner condiciones, porque sabe que como abra esa boquita lo estropea. Tírale, Señor, que te sigo. Ay, ya quisiéramos todos nosotros tener siempre esa confianza, ¿verdad? Ya quisiera yo tener siempre ese punto en todos los momentos de mi vida, pero no lo tengo y me avergüenzo y me arrepiento. Porque a veces dudamos, a veces queremos tener cierto control, queremos que el Señor nos muestre el mapa, que nos muestre la ruta un poco, unos kilómetros más adelante, enséñame algo, que estoy nervioso. No, descansa, el Señor es bueno, el Señor no te va a llevar al desfiladero. Sí, Él te lleva a la cruz, sí, es verdad. Porque no es solamente una obediencia inmediata, no es solamente una obediencia sin condiciones, sino que es una obediencia sacrificial. Hay un sacrificio, hermano. Sí, es verdad, hay un sacrificio. Dice que dejaron la barca, dejaron las redes, dejaron los peces, tal vez no, lo dejaron, no creo que se lo echasen al bolsillo de la túnica. Dejaron los peces. Juan y Santiago dejaron a sus padres, a los jornaleros, dejaron el trabajo, se fueron. En un momento más adelante les dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Se dice pronto, ¿eh? Pero dejar el trabajo, una posible seguridad económica. ¿Qué pasa cuando me haga viejo? ¿Qué pasa cuando esto se acabe? ¿Qué pasa si Jesús se va a otro lugar? ¿Qué pasa si Él muere? ¿De qué como? Hay una renuncia. Pero hermanos, el seguimiento y la respuesta es una respuesta voluntaria y gozosa. Y con esto termino. Una respuesta inmediata, sin condiciones, sacrificial y gozosa, alegre, voluntaria. ¿Por qué? Porque, hermanos, considerar el precio, considerar el costo del seguimiento, no es solamente considerar las pérdidas. Considerar el precio y el costo del seguimiento es considerar las pérdidas y las ganancias. ¿O no? Cuando uno va a emprender un negocio, considera lo que tiene que sacrificar, lo que tiene que invertir, pero también considera lo que espera que le rente. Y hermanos, el mayor coste es el coste del no discipulado. Eso es lo que más cuesta. Eso es lo que más caro sale. No ser
un discípulo del Señor. Eso es lo que sale más caro. David Livingstone, famoso misionero en África. Un hombre que se adentró en las entrañas de ese continente inexplorado en el siglo XIX. Hizo muchos descubrimientos, escribió muchas cosas, se hizo famoso. Habréis escuchado esa frase que también llegó a ser célebre, Dr. Livingstone, supongo. Claro, porque ¿quién se iba a meter ahí, en ese país, sino Livingstone? Este misionero loco, que va a donde nadie va. ¿Por qué? Porque él veía los fuegos de 1 millar de aldeas, de personas que no conocían al Salvador. El 4 de diciembre de 1857, hablando en Cambridge, a los estudiantes de Cambridge, el doctor Livingstone, David Livingstone, dijo lo siguiente: por mi parte, nunca he dejado de gozarme de que Dios me haya llamado para este oficio. Las personas hablan del sacrificio que he hecho invirtiendo una gran parte de mi vida en África. ¿Puede eso denominarse sacrificio? Se trata de un sacrificio cuando conlleva su propia recompensa de la bendición, que es esa actividad con salud, la conciencia de hacer el bien, la paz de espíritu y una brillante esperanza de un destino glorioso en el futuro. Acabemos con esa forma de entender la palabra y con esa forma de pensar. Hay que insistir, sigue diciendo él, en que eso no es un sacrificio. Más bien diríamos, es un privilegio. La ansiedad, la enfermedad, el sufrimiento o el peligro, ahora y entonces, cuando anteriormente hemos vivido las comodidades normales y los beneficios de esta vida, pueden hacer que nos paremos, que nos detengamos y que el espíritu vacile y el alma se ahogue. Pero que sea solo por un momento. Todo esto no es nada, ni se compara con la gloria que se revelará en y para nosotros. Nunca he hecho ningún sacrificio. Y ahí se acaba la cita. Hermanos, la obediencia es sin dilación, sin condiciones, sacrificial, pero voluntaria y gozosa. Como aquella actitud del que encontró un campo que contenía un tesoro y vendió todo lo que tenía y no derramó ni una lágrima. ¿Por qué? Porque no lo consideró un sacrificio. Se desprendió de sus ahorros y no tuvo ninguna pena. ¿Por qué? Porque iba a comprar un campo que valía infinitamente más que aquello de lo que se desprendía. Ese hombre, después de comprar el campo lleno de tesoros, te diría, yo no he hecho ningún sacrificio. Pues hermanos, seguir a Cristo cuando vas al tuétano del asunto no es ningún sacrificio, es el gran privilegio, es un llamado a la gloria, a la honra y a la inmortalidad. Y termino con un poema del pastor Antonio Gómez, que escribió el 10 de septiembre del año 2000 y que me dedicó en la ordenación al pastorado hace ya tiempo. Se titula Seducción Divina. Me sedujiste, Señor, con tus amores. Y al decir que sí, yo las redes dejé. Y al pesarme la carga sobre mis hombros, mi mirada volvía hacia el mundo de ayer. Pero brasas de fuego me quemaban el alma. Y de nuevo con gozo el arado agarré. Considere el Señor mi testimonio y me tenga por fiel para servir. 1000 veces que llames, yo respondiere. 1000 vidas te diera para vivir. Llamado me hiciste a ser vocero de eternas palabras, de historias de amor, y yo, sin dudarlo, prometí muy firme proclamar al mundo la fe de mi Dios. Palabras se dieron de ti en profecía, de siervos amados en nombre de Dios, pelea con denuedo de Cristo la guerra, que ya la victoria se te concedió.
Hermano mío, hay una promesa. Te voy a enrolar en la gran misión. Una promesa doble. Te voy a transformar y voy a hacer que sea y sientas como yo, para que pesques hombres con mi espíritu. Hay un llamado, vente detrás de mí, aprende de mí. Y por eso, hermano, yo te llamo a la palabra, te llamo a la oración, te llamo a que estés cerca del Señor, te llamo a que ores con intensidad en tu corazón y dile: Señor, gracias por la iglesia, gracias por los programas, gracias por las actividades, gracias por las oportunidades de servir, pero tú y yo quiero ser tu discípulo. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu palabra. Enséñate y revélate a mí, como orábamos durante la alabanza. Muéstrame tu gloria, porque quiero aprender de ti. Enséñame tu mansedumbre, transforma mi interior, moldéame a tu imagen, cámbiame. Forma tu vida y tu corazón y tu mente en mí. Y hay una respuesta que se espera de ti. Una respuesta, como he dicho, sin dilación, sin condiciones, sacrificial y gozosa y voluntaria. Así que, hermanos, vamos con todo. Y si nunca has venido al Señor, nunca has reconocido su autoridad, todavía has entrado por esa puerta siendo el capitán de tu vida, arrepiéntete. Arrepiéntete. No eres quien para guiar tu propia vida. No te estoy pidiendo que te pongas bajo mis órdenes o bajo las órdenes de una iglesia. Te estoy rogando que te pongas bajo las órdenes de Dios. Y que reconozcas que Jesús ha muerto por tus pecados. Ha sido levantado por medio de la resurrección de los muertos, y Él es Señor. Y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan y que crean en su nombre y en su obra, que crean en el Evangelio. Ven al Señor ahora mismo. No tienes que hacer nada. No tienes que levantar tu mano, no tienes que levantar tu ceja, no tienes que correr por el pasillo. No tienes que hacer nada en concreto. Lo que tienes que arrepentirte de corazón, lo que tienes que creer en su nombre, lo que tienes que entregar todo tu mundo y ponerlo en las manos del Señor y decirle: me voy contigo, quiero responder a ese llamado, quiero que me transformes, quiero que me perdones. Y a partir de este día, mi vida es tuya, tú mandas, Señor, tú eres el Rey y yo quiero ser un hombre, una mujer del reino, del Rey. Gracias, Señor. Vamos a terminar con un canto.